Bien. Bueno, estábamos en que estábamos resolviendo les dije que aquí está la respuesta. Entonces, por ejemplo, vean que si estas son las componentes del vector, un invariante debería de ser su tamaño, que era 20. Entonces vamos a ver cuál es el tamaño de este vector. El tamaño de R o A va a ser la raíz cuadrada positiva de 15 al cuadrado más 10 al cuadrado más 5 raíz de 3 al cuadrado. Si hacemos los números, esto sería la raíz de 225 más 100 más 25 por 3. Y entonces la suma de esto es 400. Y la raíz es 20 pies, que es precisamente el dato con el que trabajamos esto. Esta distancia es precisamente el tamaño del vector, que son 20. Entonces ahí están los componentes. Ahora, si quisiéramos sacar los cosenos directores, observen la figura. No nos lo piden, pero no perdemos nada. El coseno del ángulo que hace, el vector con el eje Y, es lo que le falta para 90 grados a este, ¿no? Entonces sería 60 grados. Entonces sería este ángulo. Pero los otros dos, el ángulo que hace con el eje de las X y el ángulo que hace con el eje de las Z, no son para nada obvios, pero ya los podemos sacar de acá. Entonces, como el vector OA tiene componentes 15, 10 y 5 raíz de 3, entonces si lo hago unitario, lo voy a dividir entre su tamaño, que estamos viendo que es 20, ya lo sabíamos. Sería algo así. Noten que esto debería de ser entonces coseno de alfa, ángulo que hace con el eje de las X, coseno de beta, ángulo que hace con el eje de las Y, coseno de gamma. Se da uno cuenta inmediatamente de que el coseno de beta es igual a un medio. Y esto implica que entonces beta es 60 grados. Es el único que es obvio. Pero los otros dos no. Entonces el coseno de alfa va a ser 15 veinteavos, o si lo quieren simplificar, 3, esto entre 5, 3 cuartos, ¿no? Y el coseno de gamma vale raíz de 3 sobre 4. De ahí salen los otros dos ángulos. Lo que sí es cierto es que este vector tiene su extremo en el primer octante. Por eso todos estos son positivos. Y bueno, ya eso, todos estos quiero decir, todas las componentes del vector son positivos. Entonces está en el primer octante. Y bueno, creo que con eso queda suficientemente discutido. La respuesta al problema eran las componentes del vector. Lo demás es bordar, ¿no?, un poco sobre lo que obtenemos. Vamos con otro ejemplo. Es parecido. A veces lo que se necesita es un poco de práctica. Nos vamos con este, que es el 276. Entonces, un poquito más grande. Dice, la magnitud de R es 100 pulgadas. La recta que va de la cabeza de R al punto A es paralela al eje X. Y el punto A
está en el plano y, z. Queremos expresar el vector r en función de componentes escalares. Es un problema igual al anterior, nada más que hacia otro lado. Vean, este sería el equivalente del otro que hicimos, es la componente x. Y luego para determinar la componente z y la componente y, lo que hacemos es proyectar el vector r sobre el plano yz. Entonces este ángulo es de 45, este de aquí es 90 grados. Una vez que tenemos esta proyección, ahora proyectamos sobre el eje z y proyectamos sobre el eje y para obtener las componentes z y y respectivamente. O sea, es el mismo problema si lo razonan. Pónganle pausa a esto y hagan ustedes el trabajo. Yo mientras voy haciendo espacio, pero si ustedes quieren intentarlo, pues lo pueden hacer. Entonces, bueno. El que en este caso va a ser obvio es el ángulo que hace el vector r con el eje x. Va a ser 45 grados. Pero los otros, el ángulo que hace el vector con el eje z y el ángulo que hace el vector con el eje y, no es necesariamente obvio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ir viendo. Esta longitud va a ser la componente x. Fíjense cómo estoy moviendo aquí. ¿Sí? Esto de aquí es del mismo tamaño que esto. Y esa es la componente x. Entonces la componente x la voy a obtener así. Rx va a ser igual. ¿Qué tamaño dice que tiene? 100. 100 por el seno de 45. Si le pusieran por error aquí coseno, de todos modos daría lo mismo, porque ustedes saben que el ángulo de 45 grados tiene el mismo valor para seno y coseno, pero conceptualmente sería un error, ¿no? Pues ahí va un seno porque es la componente opuesta de este triángulo, que es rectángulo. Aquí hay un ángulo de 90. ¿Sí? Y esta proyección OA va a ser igual a 100 por el coseno de 45. Si me dicen, sí, pero es lo mismo. Sí, sí es lo mismo, pero ¿qué tal si en un esquema les cambian nada más el ángulo y les dicen que es 25? Entonces hay que tener cuidado ahí. Ahora, visto desde aquí, esta es la sombra OA y está sobre el plano Y, Z. Déjenme dibujarlo ahí. Entonces, este es el eje Y positivo, este es el eje Z positivo, este es el origen, lo estoy viendo desde muy lejos, ¿sí? Este punto es el que A dice ahí. Y este ángulo, a lo mejor no se alcanza a ver, pero es de 60 grados según el esquema. 60 grados, y entonces esta línea OA, este es el punto A, vale 100 coseno de 45. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar las componentes Z y Y? Les digo, es como poner una lámpara muy arriba y proyectar. Esa sombra sería la componente O. Esta sombra sería la componente Z. Y si pongo una lámpara, ahora aventando luz en esta dirección, esta sería la componente Y, que es igual que esta. ¿Sí? Entonces la componente Y, RY le voy a poner, va a ser 100 coseno de 45 con este ángulo, seno de 60.
Y esta componente de aquí, que va a ser la z, va a ser 100 coseno de 45, que es la hipotenusa de OA, está aquí, por el coseno de 60. Y listo. Entonces el vector, escrito en componentes, va a ser, aquí lo escribo, R va a ser igual. La componente X, 100 seno de 45, coma, la componente Y va a ser 100 coseno de 45 seno de 60. Y la componente Z va a ser 100 coseno de 45 coseno de 60. Las unidades van a estar en pulgadas. El tamaño de este vector debería de ser 100, porque desde O hasta este punto el problema dice que vale 100. Como esas son sus componentes, entonces el tamaño debe de ser 100. Si quieren lo podemos verificar. Entonces el tamaño va a ser el cuadrado de este, 100 seno de 45 elevado al cuadrado, más el cuadrado de este, más 100 coseno de 45 seno de 60 elevado al cuadrado. Y finalmente la suma, más 100 coseno de 45 coseno de 60 elevado al cuadrado, raíz. Entonces, si se fijan, en esta suma hay un 100 coseno de 45 que se repite. Va al cuadrado, pero lo puedo factorizar de aquí, de este y de este. Entonces me va a quedar 100 coseno de 45, eso al cuadrado, paréntesis, seno cuadrado de 60, coseno cuadrado de 60, y esa suma vale 1. Entonces lo que vamos a tener es 100 seno de 45 al cuadrado más 100 coseno de 45 al cuadrado. Ahora lo que podría factorizar es el 100, que va al cuadrado, paréntesis, por seno cuadrado de 45 más coseno cuadrado de 45, eso es 1. Me va a quedar nada más raíz de 100 al cuadrado. Entonces esto efectivamente va a ser 100 pulgadas. Entonces ya vemos que el tamaño es invariante, no tiene por qué haber cambiado, ¿verdad? ¿Y quién va a ser el unitario si lo que queremos discutir son los cosenos directores? Hay que hacer este unitario y voy a tener R gorro, lo encuentro dividiendo este vector entre su tamaño que es 100. Entonces se cancela un 100, me queda seno de 45, coma, coseno seno, seno de 60 y coseno coseno, coseno de 60. Este es el unitario. Ahora vamos con numeritos, ¿no? Este sería 1 entre raíz de 2. Es el que me interesa porque es el que puedo sacar con relativa facilidad. Este de aquí es 1 entre raíz de 2 y el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Entonces esto nos queda raíz de 3 sobre 2 raíz de 2, ¿no? Y este de acá me queda, el coseno de 60 es como el seno de 30. Entonces este vale un medio. 1 entre 2 raíz de 2. Vean, este de aquí es el coseno de alfa, este es el coseno de beta y este último es el coseno de gamma. Entonces de aquí, arco cuyo coseno es 1 entre raíz de 2 les va a dar 45 grados. Pues qué es lo que ya sabíamos, ¿no? Desde acá. Si este ángulo con el plano que está aquí abajo es 45 grados, lo que le falta para llegar hasta el eje X
pues va a ser 45 grados. Pero los que no son obvios son este de aquí. El coseno de beta resulta ser raíz de 3 sobre 2 raíz de 2. Y el coseno de gamma resulta ser 1 entre 2 raíz de 2. Lo que vuelve a ser cierto es que pues desde la geometría se ve, estamos en el primer octante. Entonces de aquí podemos obtener el ángulo beta y de aquí podemos obtener el ángulo gamma. Y no son el ángulo que se está mostrando ahí de 45 o el ángulo de 60. Creo que eso es obvio, ¿no? Entonces bueno, esto completa el problema. Espero que no se dificulte demasiado la geometría tridimensional. Entonces 265, 275, 276. Vamos con uno más. 285. Este de aquí. Dice, exprese el vector de posición que va del punto O sea del origen, al punto A que ocupa el collarín. Este es un collar. Es una corredera y esta barra funge de guía. Ahorita no nos interesa ese detalle. Lo que nos interesa es determinar las componentes de el vector que va de aquí a acá o el punto que ocupa esto. ¿Cuáles son las coordenadas? Porque si tengo las coordenadas, automáticamente tengo el vector que va de aquí a acá. Entonces esa es la pregunta. Y hay que hacerlo con la geometría que nosotros discutimos para los vectores. No hay que usar mucho más de eso. Entonces, si lo vemos con cuidado, nosotros vemos que de la información tenemos las coordenadas de este punto, que serían 0, 7, 0. Tenemos las coordenadas de este punto, que serían en x4, en y0 y en z4. Se ve, ¿no? En x4, en y0 y en z4. Entonces tenemos las coordenadas de este punto y de este punto. Y eso nos va a ser de utilidad. Y luego además tenemos la distancia, ese no es un vector, la distancia que hay de aquí a acá, que son 6 pies. No es tampoco un problema obvio. Hay gente que lo piensa con triángulos. Se puede. Si alguien, por ejemplo, está pensando en este momento que es un triángulo rectángulo, sí. Y luego construyen otro triángulo. Y por semejanza van sacando las cosas. Nada más que se complica un poco más. Pues sí se puede utilizar ese camino, pero va a resultar un poco complicado. Entonces vamos a usar la geometría de los vectores. La propuesta es la siguiente, se las platico. Nosotros podemos pensar que el vector que va de O hacia A es igual al vector O. Este punto no tiene nombre, puedo poner B. El vector que va de O a B más el vector que va de B a A. El vector que va de O a B, a este punto le estoy llamando B, es muy fácil de determinar, ¿no? Sería 0, 7, 0. Pero este vector que va de aquí a acá, lo puedo sacar de una manera un poco diferente. Vean, si yo conozco estas coordenadas y esta coordenada, yo puedo restar este vector menos este vector y me daría el vector que va de aquí a acá. ¿Se dan cuenta cómo lo que discutimos de la resta de vectores, cómo va la resta, es importante en problemas que tienen que ver con esto de estática? Entonces vuelvo a repetir, yo puedo sacar el vector que va de O a este punto y el vector que va de O a este punto. Si resto este vector menos este vector, me va a dar el vector que va desde aquí hasta acá. Desde aquí hasta acá. Pero lo puedo hacer unitario y me va a dar un vector chaparrito que va de aquí a acá. Si a ese vector lo multiplico por 6, se va a alargar
hasta que vaya de aquí a acá. Nada más que, ojo, va a aparecer en forma ordinaria, va a estar en el origen. Para llevarlo hasta aquí, lo que voy a hacer es sumarle este vector y lo va a trasladar, y ahora sí, o esto, más 6 veces el vector unitario que va de aquí a acá, me va a dar este vector. Déjenme pintarlo acá e irlo poniendo. Nada más les pido un favor. Llámenle a este punto B y a este punto C. Nada más. B y C. Entonces, voy a encontrar el vector que va de O a B. Es decir, el vector que va de aquí a acá. Voy a encontrar el vector que va de O a C. Es decir, el que va de aquí a acá. Luego, voy a encontrar el vector que va de B a C. Voy a hacer OC menos OB. En este momento espero que quede claro que tengo que hacer esta resta y no al revés, porque va a ir del punto B al punto C, de arriba hacia abajo a lo largo de la barra. Luego voy a hacer unitario este vector. Ojo, este vector, el vector resta, no va a estar aquí, va a estar acá, en el origen. Lo hago unitario. Entonces va a ser un vector chaparro comparado con este. Pero acá. Ahora lo voy a multiplicar por 6. Y eso lo que va a hacer es alargarlo hasta acá. Pero va a estar en el origen. Para trasladarlo para acá, lo que voy a hacer es sumarle OB. Entonces, OB más 6 veces BC, ¿quién creen que nos va a dar? Pero unitario. Acá está, ¿no? ¿Quién creen que nos va a dar? Pues precisamente va a ser este más esto. Nos va a dar justamente las coordenadas de este punto. Va a ser este más este. Nos va a dar OA. Y eso es lo que andamos buscando, ¿no? Entonces OA va a ser igual a OB más 6 veces BC. Y listo, razónenlo. Pónganle pausa. Piénsenlo. Si no les gusta el mecanismo, hay otras maneras. Por ejemplo, de aquí a acá mide 7. De aquí a aquí mide 4 raíz de 2. Pueden sacar esta distancia. Y pueden, entonces como conocen esta, pueden utilizar triángulos semejantes si quieren. No me gusta ese mecanismo porque se me hace que complica mucho la geometría. Pero si lo quieren hacer, sí les da. Vuelvo a repetir. Si quieren pueden usar 7, 4 raíz de 2. Pueden sacar la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Y como conocen esta, pueden empezar a pensar en triángulos semejantes. Es otra línea de ataque. Nada más cuidado ahí con la geometría. A mí se me hace más rápido y más claro esto. Entonces lo voy a hacer acá. Entonces, este es el plan de acción. Pues ahora efectuémoslo, ¿no? Entonces, OB, recuerden, este es el punto que les pido, se imaginen que es B, es 0, 7, 0. 0, 7, 0. Y todo está en pies, bueno. OC es el que va de aquí acá. Entonces va a ser 4 en X, 0 en Y, 4 en Z. Todo en pies. Ahora voy por el BC. El vector que va desde arriba hasta el que está abajo. Es la resta de estos dos. Entonces 4 menos 0, 0 menos 7, 4 menos 0. Y vean, claro, es lógico, ¿no? Es como si yo me parara en B y cómo me tengo que mover para llegar a C. Esto me dice, muévete a partir de aquí 4 en X, luego bájate 7 y luego muévete 4. Ya llegaste. Eso es lo que me está diciendo.
Ahora hay que hacer unitario ese sí es un gorro. Entonces para hacerlo unitario voy a sacar la magnitud BC. 16 más 16 más 49. A lo mejor queda fácil, ¿verdad? Entonces 16 más 49 más 16. Entonces es 32 más 49, 81. Y la raíz es 9. Entonces quedó papita. Entonces BC unitario va a ser dividir este vector entre 9 o multiplicarlo por un noveno. Recuerden el procedimiento. Esto es 4 novenos menos 7 novenos, 4 novenos. Y es adimensional. Este está en pies, este está en pies, esto está en pie, esto está en pie, y por lo tanto el cociente, ya habíamos dicho los vectores unitarios, adimensionales. Multipliquemos por 6 y eso lo va a alargar. Porque este vector de aquí va desde aquí hasta acá. Luego, al hacerlo unitario, se hace chaparro, pero recuerden, está trasladado. Ahora lo voy a multiplicar por 6 y lo va a alargar hasta que sea de este tamaño, paralelo acá. Pues lo multiplico por 6. 6 BC. Y el resultado va a ser 24 novenos. 6 por 7, 42 novenos. Y 24 novenos. Y esto vuelve a estar en pies. ¿Por qué? Porque esa longitud que ven ustedes en el esquema, este 6, son 6 pies. Y lo voy a sumar. OB más 6 BC. OB más 6 BC unitario. Entonces hay que sumar este vector, el 070, con este. Entonces me va a quedar 0 más 24 novenos, pues 24 novenos, ¿no? 7 más menos 42 novenos, coma, 0 más 24 novenos. Y ya terminamos. Entonces, OA es esto. 24 novenos, coma. 7 por 9 es 63. Menos 42, 21. $24. Y ahora resulta que es simplificable, ¿no? Entonces 24 es divisible entre 3. 8 tercios. 21 es divisible entre 3. 7 tercios. Y otra vez 8 tercios. De pie. Noten que el punto está en el primer octante. Repito, si lo hacen con geometría, también les da. Nada más que desde mi punto de vista se complica algo. Entonces mejor es lo más directo. Ahora de tarea, hagan ustedes este está interesante. Es un relajo numérico, pero está bien. Entonces los voy a dejar que lo piensen y que lo intenten. Un topógrafo midió originalmente la altura del monte tal. Nada más tomen en cuenta esta alturita, que ahí se la están mencionando. ¿Sí? Para sacar la altura total. Entonces hagan ese, el 274, y también el 286. Este ya con lo que hicimos, 286, es bastante rápido. Ya la parte difícil está hecha. Pues nada más hay que pensarlo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a continuar con la teoría. Ahora vamos con los dos productos más importantes
para nosotros, que son el producto punto y el producto cruz. Aunque yo creo que aquí ya le vamos a cortar y lo dejamos para la próxima, para no dejar trunco el material. Entonces, si quieren ir viendo, producto punto y producto cruz. El triple producto no lo vamos a trabajar explícito. Nos vamos a quedar con el punto y el cruz. Y el triple producto escalar es una combinación de los dos. Entonces, vamos a cortar.